La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, luxación de hombro, con el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa y es propietario de la clínica My Life. Bueno, está con nosotros y vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque las luxaciones del hombro representan casi el 50% de las luxaciones de articulación mayor. El 95% son de tipo anterior y de estas el 50 a 70% se presentan pacientes menores de 30 años. Recurrencias de la luxación sucederán en un 50 a 90% de los pacientes jóvenes menores de 20 años post-luxación inicial. O sea, es un tema muy interesante que vamos a consultar con nuestro entrevistado en la tarde de hoy. Nosotros queremos agradecer, como así comenzamos siempre el programa, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y podemos seguir la lista porque tenemos mucho por lo cual agradecer. Agradecemos a las empresas que están apoyando a nuestro programa, muchas gracias. A los profesionales que vienen todos los días, nos dan su valioso tiempo y todo su conocimiento para que nosotros podamos aprender. Y a ustedes que nos están acompañando también con el Doctor en Casa en estos más de 18 años ya que estamos al aire. Muchas gracias de verdad. Ahora sí, hacemos un pequeño corte. A la vuelta ya estamos con el doctor Hermes Godoy Müller hablándonos de luxación de hombro. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa y lo encontramos en la clínica My Life. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Vivi. Es un placer estar nuevamente aquí contigo, compartiendo con toda la teleaudiencia sobre un tema muy importante, ya que para mí en el consultorio es la segunda causa más frecuente de consulta, el tema de dolor en el hombro. La segunda causa de consulta, ¿cuál es la primera? Columna. Columna. Y para eso está esa camilla, ¿cómo se llama la cama? Descompresión no quirúrgica de la columna lumbar, sí. Yo a todo el mundo que me dice que tiene dolor le digo que vaya, que pruebe, porque es una maravilla, es una magia. Que no es magia, pero bueno, es la tecnología que tiene el doctor en My Life. Pero ahora vamos a hablar de este segundo caso también de atención que tienen en el consultorio, que es luxación de hombros. Primero le queremos preguntar, Doc, ¿qué es luxación? Sí. La luxación, y vimos ahí al comienzo muchos números y muchas estadísticas, es cuando una articulación se sale fuera de lugar. Una articulación está dada siempre por dos huesos, en este caso el hombro está dado por el húmero, ¿no? Y por la escápula, ¿no? Y esa articulación del hombro es una articulación muy móvil, de hecho es la articulación más móvil de nuestro cuerpo, por eso solita ella, la luxación de hombro, representa el 50% de todas las luxaciones. Entonces, cuando una articulación se sale fuera de lugar, y luego veremos un poquito las causas, eso se denomina luxación. Bueno, claro, se sale del lugar el hombro. ¿Y cómo se sale del lugar? Con un golpe, ¿verdad? No se puede salir solo. Sí, hay muchos pacientes quienes nacen con una cierta predisposición,
las personas que nosotros le llamamos en medicina, las personas que tienen una hiperlaxitud articular, que en cristiano significa personas que tienen mucha movilidad de las articulaciones, son las personas que realizan acrobacias, que frecuentemente pueden doblar brazos enteros, ¿no? Estos pacientes, estas personas pertenecen al grupo de hiperlaxos, es decir, todas las articulaciones son muy laxas, haciendo que hay un movimiento muy exagerado de la articulación, pudiendo salirse fácilmente las articulaciones, sobre todo el hombro. Ese es el caso número 1. El caso número 2, cuando no hay un traumatismo, es en pacientes quienes meten el dedo dentro del enchufe y se electrocutan. Frecuentemente estos pacientes, un alto porcentaje, el hombro, por ser el miembro afectado por la mano, ¿no? Hace un movimiento para atrás y posteriormente el hombro se luxa para atrás. El 95% de las luxaciones ocurren para adelante, es decir, no son por electricidad, ¿no? Y un 5% sí ocurren de esa manera, ocurren para atrás. Claro, gracias a Dios. Gracias por eso hay que explicarle siempre a la gente no meter el dedo dentro del enchufe. Por favor, obvio, ¿verdad? Pero muchas veces también uno está, no sé, tocando algo y hay un cablecito suelto y te puede dar ese choque, ¿verdad? Y ahí es cuando se va y la luxación es para atrás. Es decir, ¿y es más peligroso eso? ¿O es igual que sea para atrás, para adelante? Es básicamente igual. Ahora, la persona que se electrocuta... Vale, es más problema la electrocución que la luxación. Por supuesto, si sobrevive al choque eléctrico, probablemente tenga una luxación de hombro. La persona va a estar feliz de estar viviendo, pero tenemos un problema menor que es la luxación de hombro. Bueno, yo ya quería al final del programa y le quiero preguntar si esto se cura, ¿verdad? Pero vamos parte a parte. Por favor, vamos a ver este material, señor director, que ustedes prepararon. A ver. Causas de luxaciones de hombro. Las causas más frecuentes de luxación de hombro son los traumatismos. Las alteraciones ligamentarias congénitas son las menos comunes. La mayoría de los pacientes asisten a la consulta porque padecen dolor agudo, deformidad e impotencia funcional en el hombro. Es una lesión muy dolorosa que ocurre cuando el húmero proximal se sale del lugar. Esto ocurre por causa de una caída o golpe. Generalmente la persona siente un fuerte dolor y una incapacidad para mover el brazo, por lo que se debe ver al especialista inmediatamente para evitar que el cuadro se agrave, derivando en lesiones de huesos, ligamentos, tendones, vasos y nervios. Sí, es así, ¿verdad? Así mismo. ¿Y le ocurre mucho a los futbolistas? Toda persona que va corriendo con una velocidad importante se tropieza y lleva el hombro o el brazo hacia una posición de querer sostenerse. Frecuentemente esa palanca hace de que el hombro se salga fuera del lugar. Caerse sobre el hombro también es una causa frecuente. Entonces, los que más rápidamente corren a nivel de deporte son los futbolistas porque hay un contacto físico y estos se luxan frecuentemente el hombro. Sí. Y los rugbyistas me imagino que de todo. También, ¿no? Sobre todo ahí porque hay movimientos un poquito más diferentes y mucho más contacto que en el fútbol. Más fuerza también. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona, sea por el motivo que sea, se le sale el hombro del lugar, que es la luxación de hombro, ¿verdad? Sí. Además del dolor terrible, ¿uno se da cuenta que salió el hombro o te duele nomás? Sí, las personas se dan cuenta porque no solamente sienten el dolor intenso, hay una caída, lo primero, luego sienten el dolor intenso. Mucha gente cree de que se rompió el brazo, es decir, de que hay una fractura. Y posteriormente es la deformidad. Básicamente, si uno mira al paciente, esta parte del hombro se encuentra para adelante, es decir, aquí no encontramos la silueta normal que tiene el hombro, no la encontramos. Y ese es el primer indicio. Uno siempre se pregunta qué hacer cuando uno encuentra en la calle a un hombre o una mujer que se ha caído y probablemente... ¿Ves que está el hombro afuera? Sí. Y siempre llevarlo al hospital. No tocarle, no hacerle nada. Sí, porque si uno no tiene la experiencia y uno intenta volver a poner en su lugar. Tipo las películas. Sí. En las películas pasa eso, ¿verdad? El transeúnte ahí, pum, y le pone todo en el lugar. Sí. Nosotros hacemos eso y le matamos a la persona. No, realmente también lo podemos hacer. El problema es el problema médico legal o legal que puede ocurrir después.
hay que llevarlo al hospital, lo tiene que ver un especialista. Normalmente la regla dice que hay que hacer una radiografía antes del hombro para ver si hay una fractura asociada. Yo puedo estar muy seguro de que tu hombro salió fuera de lugar, pero tengo que hacer una radiografía en 2 dimensiones simplemente para ver que no haya otra cosa más como una fractura, porque cambia un poquito el concepto. Una luxación solita, claro, ¿no?, se vuelve a poner en su lugar con o sin anestesia, lo podemos discutir luego. Pero si hay una fractura asociada, por supuesto que yo puedo hacer un montón de cosas ahí, estirarte el brazo, pero si no supe antes que hubo una fractura, puede ocasionarte un daño muy terrible. Eso es para las personas normales. Ahora, muchas veces o muchas personas quizás de tu teleaudiencia han visto deportistas ocurriéndole esto en pleno juego. Sí. Y entonces lo que normalmente hacen los médicos es, por la experiencia que ya tienen, es hacer una maniobra de colocar el pie en la axila, estirar el brazo y automáticamente volver a introducir el hombro en su lugar, ¿no? Posteriormente el jugador, el atleta sale y es analizado, se hacen los estudios pertinentes, porque también hay un gran porcentaje de pacientes que se rompe uno de los tendones, ¿no?, que es el encargado de levantar el brazo. Sí. Es decir, si es el futbolista, el que mejor juega, el que mete gol, le ponen algo y le meten a jugar otra vez. No, en realidad tiene que salir. Ah, bueno. Sí, en realidad se vuelve a colocar en su lugar el hombro porque normalmente los profesionales médicos que están a cargo de los futbolistas tienen la experiencia suficiente como para decidir en ese momento, y posteriormente siempre el jugador debe de salir del terreno de juego. Bueno, perfecto. ¿Y después qué pasa ahí? Le salió el hombro del lugar, el médico le puso, le tiró y... Bien, hablemos de las personas normales, porque el futbolista es un poquito atípico, claro, y es deportista, y creo que la teleaudiencia es la que se va a identificar un poquito más con esa persona normal. Bien, la persona normal va al sanatorio, va al hospital, se le hace la radiografía, se descarta una fractura, vamos a hablar de la luxación simple, se vuelve a colocar en su lugar y luego el paciente se le coloca el brazo en un cabestrillo, y así debe estar 3 a 4 semanas. Pero no se enyesa ni nada. No, el hombro es muy difícil de enyesar. La manera de inmovilizar el hombro es con un pequeño cabestrillo o la famosa bufanda alrededor en esta posición, como para que el hombro descanse en esa posición. Hay que hacer, y eso es algo muy importante que tenemos que recalcar, que el paciente que tuvo una luxación tenemos que ver la edad del paciente. La edad. La edad. Si son pacientes menores a 20 años, casi con 100% de seguridad, estos pacientes van a volver a luxar el hombro. Es lo que decíamos, lo que decía la placa al inicio, Lo que decía la placa al inicio. Es decir, pacientes menores de 20 años, quienes tienen una vez una luxación, probablemente van a volver a luxarse en el transcurso de los próximos meses. ¿Por qué? Porque son pacientes jóvenes, donde el daño después de una luxación a nivel del hombro es mayor, se rompe un pequeño tejido que luego lo vamos a ver. Y posteriormente estos pacientes quieren volver a hacer ejercicio. Normalmente lo que se hace es lo siguiente: el paciente llega, se le coloca en su lugar, se le hace una inmovilización y hay que hacer controles ecográficos del hombro a las 2 semanas. Porque hay que ver si es que uno de los tendones, que es el encargado de levantar el brazo, también se rompió, ¿sí? Vamos a suponer que es la situación más simple, que el tendón no se rompió, entonces al paciente se le indica una rehabilitación, una fisioterapia, para que este paciente a las 6, 8 semanas pueda iniciar nuevamente con actividades leves. A todos los pacientes, no importa la edad, se les controla, sabiendo que el paciente menor de 20 años tiene un alto índice de que vuelva a suceder la luxación. A ese hay que controlarlo un poquito más y también advertirlo. No existe una regla clara. Existen muchos profesionales quienes, cuando se luxa por tercera vez el hombro, le dice al paciente: ahora tenemos que operar, ¿no? Y existen otros colegas quienes dejan que el hombro se luxe 10, 15, 20 veces. Sí, particularmente creo que todas las cosas tienen un límite. Cuando se luxa frecuentemente el hombro, cuando sale frecuentemente del lugar, hay que advertirlo al paciente de que pueden ocurrir daños, y normalmente yo no dejo pasar más de 5 veces, que ya le estoy diciendo al paciente, sobre todo si quiere mantener una vida deportiva activa, que debe ser intervenido quirúrgicamente para solucionar ese problema.
Bueno, tengo muchísimas preguntas, doctor. Me quedó así un signo de interrogación encima de la cabeza, así como los dibujitos. Porque es interesante, quiero saber qué es lo que pasa. Sale el hombro, pero qué es lo que se lastima. Viste que el hombro está puesto con algo ahí. El doctor nos va a explicar. ¿Por qué no se opera enseguida? Te sale y te pones otra vez y seguís. Es medio complicada la historia. Hacemos un corte. Volvemos enseguida. ¿Qué estamos hablando? Luxación de hombros. Continuamos hablando con el doctor Hermes Godoy Müller, hablando de luxación de hombro, que es cuando el hombro sale del lugar. Y tenemos material preparado por nuestro equipo de producción, por favor, si podemos verlo. ¿Cómo se manifiesta una luxación de hombro? La luxación anterior produce un dolor brutal e inmediato que impide cualquier intento de movilización por parte del paciente. El aspecto del hombro cambia, pareciendo cortarse a pico en lugar de ver su forma redondeada habitual. La luxación posterior duele menos, produce pocos cambios en el aspecto del hombro y limita la rotación hacia fuera del brazo. Puede pasar desapercibida, salvo que sea muy evidente. Es difícil evaluar por el dolor que siente el paciente si hay lesiones asociadas de los nervios del hombro, pérdida de fuerza, hormigueos, menos sensibilidad en la piel. ¿Está correcto, doctor, eso? Sí, realmente el único beneficio que tienen los que se electrocutan es de que duele menos la luxación, porque es una luxación para atrás. Sí. Pero gracias a Dios también son los menos frecuentes. Claro, claro. Es dolorosísimo, es muy doloroso y realmente uno tiene que tratar de rápidamente poner el hombro en su lugar porque el dolor desaparece inmediatamente. Al poner el hombro en su lugar. Cuando ingresa el hombro en su lugar, ingresa inmediatamente. Ahora, para nosotros que no somos médicos, doctor, ¿cómo sale el hombro del lugar y no se rompe? Sí. O sea, que se queda colgado. ¿Con qué está el hombro, el hueso y después como los músculos que hay ahí? El hombro tiene estabilizadores, es decir, tiene estructuras que lo estabilizan porque la cavidad que recibe al húmero es una cavidad muy pequeña. Eso hace que nosotros podamos mover el hombro en diferentes posiciones ampliamente. Y depende básicamente de dos tipos de estabilizadores. Están los estabilizadores estáticos, es decir, son estructuras como el hueso de un lado y el hueso del otro lado, así como los ligamentos, que no se mueven, no tienen mucha movilidad, así como una sustancia que se encuentra rodeando toda la cavidad clinoidea, que es el hueso del omóplato, que se llama labrum. Y luego están los estabilizadores dinámicos, que son todos los músculos. Hablándolo en cristiano, los estabilizadores, que son estructuras rígidas y estructuras móviles como los músculos, son los que se encargan de mantener al hombro dentro de la cavidad. Cuando existe un movimiento exagerado o una caída, uno de esos estabilizadores, sobre todo los dinámicos, los músculos, fallan en su función y rompen casi siempre el labrum, que es el estabilizador estático, rompiendo una pequeña estructura que enseguida en un video vamos a ver cómo está roto y cómo se repara. Es decir, casi siempre esa estructura rígida adelante se rompe porque la fuerza es mayor del impacto, haciendo que el hombro se salga para adelante. Es decir, tiene que haber un traumatismo bastante importante porque si no, no sucede en vano. Y queda medio colgando, porque me quiero imaginar así, queda medio, ¿verdad?, fuera de lugar y no se rompió, sino que salió del lugar y lo mismo está unido Necesito los dibujitos. Lo mismo está unido al omóplato, ¿no? Eso, claro, eso. Lo mismo está unido aquí, la única diferencia, si yo tengo mi brazo aquí, es que se encuentra un poquito más para aquí el hombro, es decir, esta parte, la circunferencia básicamente del húmero, que es el hueso, se encuentra aquí en vez de encontrarse aquí. Y se encuentra en esa posición y el paciente no puede mover ni siquiera el codo. Esa es la realidad. Bueno, y ahí entonces el doctor, usted le pone el hombro en el lugar. Sí, hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. Una manera es la manera más criminal, que es sin anestesia, que es lo que normalmente vemos en los estadios deportivos, ¿no? Rápidamente el colega
coloca en su lugar el hombro, o normalmente lo anestesiamos o lo atontamos un poquitito al paciente. Sobre todo hay mucha fuerza muscular ahí y tenemos que vencer esa fuerza muscular para volver a colocar el hombro en su lugar. Hay que hacer fuerza, o sea, no es facilito ponerlo. No. Normalmente siempre intentamos, si lo queremos hacer civilizadamente, atontándolo un poquito al paciente con esa medicación prequirúrgica que se suele dar, y si eso realmente no funciona, con diferentes técnicas, estirar del brazo, colocar el pie en la axila o colocar el brazo por la silla, entonces lo tenemos que anestesiar completamente. Ya. Y ahí le colocan el hombro en el lugar, se le inmoviliza con el cabestrillo, ¿y qué pasa después? ¿Se deja ahí? Sí, el brazo queda ahí, necesita 2 semanas por lo menos de inmovilización casi estricta. ¿Y cómo uno hace para no mover? Debe ser difícil. Sí, es difícil. El paciente puede salirse un poquito del cabestrillo. ¿Pero le duele si se mueve no, o no? Ya no hay dolor. Lo que queremos es que no vuelva a luxar en las primeras 2 semanas después de que luxó. Claro. ¿No? Eso es lo que hacemos en las primeras 2 semanas, porque tenemos mucho miedo que vuelva a salirse. El paciente saca el brazo del cabestrillo, se puede duchar, puede comer, puede mover un poquito el brazo, pero luego tiene que volver a meter el brazo en el cabestrillo hasta que pasen las 2 semanas. Claro. Y pasadas estas 2 semanas, ¿ya está bien o sigue la recuperación? Pasadas las 2 semanas empezamos un plan de recuperación. Es muy importante ver si uno de esos tendones, como había mencionado al comienzo, no está roto, ¿no? Porque cambia completamente el pronóstico, y le damos al paciente tiempo a que vuelva a luxar o que no se luxe nunca más. Claro. La mayoría de las veces en su experiencia, doctor, ¿estas luxaciones son nada más que luxaciones o se rompió alguna otra cosa ahí adentro? Normalmente son luxaciones con ruptura del estabilizador estático, que es la franja que le llamamos labrum. Y es como un labio anterior que tiene aquí el hombro, que es el que se rompe. Eso es lo más, pero lo más frecuente. Y le damos siempre tiempo al paciente a que vuelva a luxarse, ¿no? O que no se luxe nunca más. Perfecto. Bueno, tenemos acá otro, justamente de lo que está hablando el doctor. Vamos a ver este material. Recurrencia de una luxación de hombro. Las luxaciones posteriores pueden recidivar, volver a aparecer, si el paciente vuelve a sufrir convulsiones. En pacientes jóvenes, lo habitual es que la luxación anterior no operada se repita debido a su actividad física fuerte. En pacientes mayores no suele recidivar, pero sí plantear problemas de manguito rotador y de rigidez capsular que limita el movimiento del hombro. Bueno, varias cosas. Dice ¿dónde está? Doctor, que las luxaciones posteriores sí, vuelven a aparecer si es que el paciente vuelve a introducir el dedo o hay una especie de convulsión. Esa era la palabra, sí. Entonces puede volver a aparecer la luxación posterior, independientemente a la edad del paciente, ¿no? A diferencia de que cuando el hombro sale de fuera del lugar para adelante, tenemos 2 grupos etarios. El más joven, que normalmente no se rompe ese tendón, que es el encargado de levantar el brazo, pero sí se rompe otra estructura que se encuentra aquí adelante, que vamos a ver luego un video. En pacientes mayores no vuelve a salirse fuera del lugar el hombro una vez que pasó, pero suele romperse ese tendón. Es decir, ahí en pacientes mayores tenemos que atender sobre el tendón porque muchas veces este se rompe y tenemos que operar el tendón roto. Ahora, ¿por qué esa diferencia del paciente joven que sí o sí se va a luxar seguramente y el paciente mayor que no se va a luxar? ¿Porque tiene más actividad el joven o por qué? Porque la estructura, en primer lugar, del hombro es diferente. Sí, la estructura del hombro en el paciente joven es más elástica, tiene mucho más colágeno. Y lo segundo es lo que acabaste de mencionar, que normalmente son los pacientes más jóvenes los que tienen mayor amplitud de movimiento porque son los que realizan más actividad física. Una abuelita de 70 años que se luxa, que sale fuera del lugar el hombro una vez, no me preocupa que vuelva a salir ese lugar, uno, porque no realiza la actividad física que realiza el joven, pero sí me interesa ver cómo está el tendón porque puede estar roto. Ah, ya.
Ya, o sea, dependiendo de la edad también en dónde te vas a fijar más. Claro, nosotros tenemos un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que seguir cuando tenemos un diagnóstico, vemos la edad del paciente y ahí vamos como una cascada abriéndonos paso para cada grupo etario, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ver en cada paciente. Bueno, y si un paciente joven, por ejemplo, viene, se luxa y, bueno, le explica todo lo que nos está explicando acá y dice, no, yo ya me quiero operar, porque no quiero esperar otra vez para luxarme, ese dolor y todo. ¿Qué se hace? Y si me lo dice a mí, yo probablemente no se lo daría, porque no es muchas veces el paciente quien en ese lapso de querer operarse se opera, a no ser que sea una persona que realmente dependa financieramente de su brazo. Estamos hablando de deportistas, estamos hablando de personas que juegan handball, vóley a nivel muy profesional. Entonces, la probabilidad de que un handballista, jabalinista, voleibolista, tenista, después de una luxación vuelva a salir del lugar el hombro es importantísima. Estos pacientes no quieren esperar ni siquiera una semana. Entonces, es ahí donde son los casos excepcionales, donde estás mencionando, donde sí uno podría aceptar. Pero un deportista amateur siempre hay que esperar y la gran mayoría de las personas no quieren luego operarse cuando sucede una luxación por tercera, cuarta vez y uno ya los ha advertido en la segunda vez de que va a volver a suceder, vuelven al consultorio llorando porque saben muy bien de que va a volver a salir fuera de lugar y porque al comienzo no creen de que así va a suceder. Qué increíble. Importante recalcar que la gran mayoría de los pacientes, sin importar el grupo etario, pero sobre todo en los más jóvenes, porque son los que recidivan, el primer impacto es traumatismo. Ahí sale fuera de lugar. Y la segunda, tercera vez ya son movimientos ridículos. Ya es peinándose, levantando el brazo, ya es haciendo una cosita pequeña. ¿Por qué? Porque en la primera luxación ya se rompió ese labio anterior, el labio de adelante que es el estabilizador del hombro. Entonces basta cualquier movimiento mínimamente exagerado hacia uno u otro lugar y el hombro se le sale fuera de lugar. Y es ahí donde ya le advertimos al paciente que lo más probable es de que tengamos que reparar ese labio superior. Claro, muy, muy claro. Nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Muy bien, continuamos hablando con el doctor Hermes Godoy Müller. Él es especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa de la clínica My Life, hablándonos de luxación de hombros. Y después mucho insistir, por fin entendí. Espero que ustedes también hayan entendido. El tema de la luxación de hombros cuando el hombro sale del lugar. Y ahí nos estuvo explicando el doctor que la primera vez es por traumatismo, o sea, por un golpe. Pero después puedes salir así, te estás peinando, vas a dar la vuelta, querés tomar algo que está ahí, ¡pluc! Puedes volver a salir. Sí, es más, tuve una vez una paciente de aproximadamente 55 años, quien le había traído a su hijo a consultar y al querer buscar su cartera para atrás para buscar un papelito, en pleno consultorio le sale el hombro fuera de lugar y como esto le sucede 3 veces al año, hace aproximadamente 20 años, ella misma se lo volvió a colocar en su lugar, es decir, fue una subluxación, es decir, casi sale fuera de lugar, para que se entienda bien. Y ella sintió dolor en ese momento, se escuchó, todo lo que estábamos ahí escuchábamos, y ella volvió a colocarlo dentro de la posición. Un chasquido. Es como un chasquido el que se escuchó. Es decir, es hueso con hueso, quien hace un pequeño contacto y posteriormente ocurre eso. Y se puso en el lugar y le dijo, doctor, siga atendiéndole a mi hijo. Sí, lo más simpático fue que yo le había dicho a la señora de que realmente ella estaba desarrollando ya una artrosis en el hombro y que bueno, que realmente lo recomendable es que no vuelva a salir nunca más ese hombro fuera de lugar porque cada vez que sale existe un daño. Claro. Bueno, y para que no salga nunca más ese hombro del lugar, se tiene que hacer algún tipo de operación, ¿verdad? Sí, existen 2 técnicas. Una es la reconstrucción por videocámara o artroscopía y otra es la reconstrucción abierta donde es una cirugía un poquito más grande, ¿no? Ahí estamos viendo, lo que vemos ahí es el labio que está desprendido, ¿no?
se ve, y estamos entrando con una maquinita para poder limpiar ese lugar. Como se ve, está desprendido del hueso. Sí. Ese es el estabilizador. Entonces, pasamos un pequeño hilo de sutura a través del borde inferior de ese labio, lo hacemos pasar, ¿no? Sí. Esta es la vista que tenemos cuando hacemos este tipo de cirugía. Qué increíble. Y lo hacemos pasar por otro hilo de sutura fuera del cuerpo, lo hacemos pasar nuevamente, hacemos un nudito y aplicamos, yo le explico a los pacientes, es como un pequeño lapicito que queda dentro del hueso, y con ese lapicito lo que hacemos es justamente anclar de nuevo el labio superior al hueso. Sí. Con eso evitamos de que el hombro se vuelva a salir hacia adelante porque estamos corrigiendo el estabilizador del hombro, que es el labrum. Eso se repite en una hilera de 3 veces. Ahí en la demostración lo vimos una vez, pero se repite Claro. 3 veces. Es decir, se colocan 3 lapicitos para fijar completamente. Esa es la técnica artroscópica. La técnica abierta es hacer un pequeño cortecito aquí adelante. Es un poquito más sangriento. Entramos a través de un músculo que es el subescapular. Luego serruchamos parte de un huesito que se encuentra paralelo al hombro, y ese usamos para colocarlo delante del hombro como estabilizador. Allá no es así el hilito y el... No, esto otra es un poquito más invasivo, Sí, evidentemente. sí. Ya serruchamos hueso y Sí. colocamos delante. Eso da mucho más estabilidad que la técnica artroscópica, pero solamente se deja en pacientes que realmente son hiperarchideportistas. O sea, claro, porque mientras contaba el doctor yo pensaba, no, si me llega a pasar yo quiero el hilito, que es un agujerito nomás que te hacen Sí. acá chiquito, ¿verdad? Y si tu hombro sale del lugar, Vivi, Sí. tener la certeza que te haría la técnica artroscópica, Claro. ¿no? Porque no soy súper deportista. No, tus 10 kilómetros diarios bastan realmente, sí. ¿no? O sea, no entrarías todavía en la categoría, Claro. en la categoría de hiperdeportista. Aparte, Claro. no realizas deporte de alto impacto por encima del hombro, Sí. que es el grupo etario un poquito más difícil. Claro, o sea, pero por eso, cuando explicaba el doctor, yo pensaba, bueno, ¿cómo, para quién se elige cada...? Pensé que la segunda, que es más cruenta, por decirlo, es más invasiva, era un estilo de operación más antigua y que la otra es moderna. Entonces me tiro yo siempre a todo lo nuevo, lo que menos se corta y todo. Pero el resultado... si es un súper deportista, si es un deportista que trabaja en eso, tiene que ser la segunda intervención, ¿verdad? Sí, es realmente así. Y lo primero también es cierto. Cuando aún no existía la videocámara, la cirugía artroscópica, todo tipo de procedimiento era ese. Sí, abrir y mirar. Abrir, mirar, sacar pedazo de hueso y colocarlo ahí adelante como para que el hombro nunca más vuelva a salir fuera del lugar. Hoy, en el mundo moderno y civilizado, esa técnica solamente se utiliza cuando hay un defecto óseo muy importante, es decir, cuando la primera luxación arranca un pedazo del hueso del hombro, entonces se utiliza eso, o cuando los pacientes son realmente muy deportistas, Claro, un como tenista que le pase esto. jugadoras de rugby, Claro. jugadores profesionales o Claro. semiprofesionales de fútbol. Claro, Así claro. es. Bueno, interesantísimo. Y evidentemente el postoperatorio de uno y de otro es diferente. Sí, el resultado a largo plazo es el mismo. La única diferencia es que fuimos mucho más invasivos. El paciente sufre un poco más cuando hacemos la técnica quirúrgica abierta, y cuando hacemos por artroscopía realmente el paciente al día siguiente puede irse a su casa. No hay mucho sangrado y los dolores postoperatorios son mucho más controlables. Por eso también la modernidad de esta técnica. Claro. Es fantástico. A mí me emociona, me encanta ver cómo avanzó la medicina y los avances tecnológicos, y cómo antes, o sea, en este caso hay 2 maneras de operar y dependiendo del paciente y de lo que hace. Pero todo ahora se hace, la mayoría se hace con artroscopía, con cositas chiquititas, se mete la cámara y ahí se soluciona el problema. Sí,
Incluso la tecnología en la medicina ha llegado a tal punto que las pantallas donde nosotros hacemos este tipo de intervenciones quirúrgicas son pantallas HD, ya se están lanzando las primeras pantallas 4K, eso en cuanto a la tecnología para que el cirujano que va a realizar la operación pueda ver con el mayor placer posible, como yo siempre digo. Los materiales quirúrgicos también han cambiado, lo que vimos ahí de cómo se realiza este tipo de cirugía y las pinzas, y el lazo y la facilidad con la que se puede realizar eso, incluso los lapicitos que quedan impregnados en el hueso son biodegradables a no dar más. Es decir, hay mucha tecnología en cada proceso artroscópico y eso nos ayuda mucho a nosotros. Por supuesto, encarece también la cirugía, pero ayuda al resultado final, que es lo más importante para el paciente. Y esto se hace acá, ¿verdad, doctor? ¿Usted hace este tipo de...? Sí, yo hago ese tipo de cirugía aquí en el Paraguay, sí. Hacemos la cirugía abierta en el caso que sea un deportista, muy deportista, y hacemos la cirugía artroscópica en personas normales como tú y yo. Perfecto. Increíble, me encantó. Bueno, prevención de luxación, tenemos otro material, ¿podemos ver? Vamos a verlo. Prevención de luxaciones de hombro. Aunque muchas veces la causa por la cual se lesiona el hombro es un traumatismo, existen ciertas recomendaciones que previenen este tipo de lesiones. Fortalecer la masa muscular del hombro con ejercicios diarios, realizar actividad física acorde a la edad y la fuerza muscular de cada persona, no hacer movimientos bruscos o forzados, distribuir el peso entre ambos brazos al levantar objetos y, si es necesario, usar máquinas o elementos que permitan reducir el esfuerzo. Bueno, acá hablando nosotros mientras tanto, porque me decía el doctor, bueno, prevención, decíamos la prevención es no caerte, pero el tema del ejercicio y de la musculatura también, ¿verdad? Es interesante. Por supuesto que una buena musculatura de los estabilizadores dinámicos, que es el músculo, y los estabilizadores estáticos, ligamentos y demás, es muy importante. Puede en un pequeño número de pacientes que sufren de un traumatismo evitar la luxación. Pero si el rango de movimiento es muy grande y la potencia del traumatismo también lo es, la fuerza, el hombro va a luxar sí o sí. Hay una gran diferencia entre eso y hacer una prevención de una segunda y tercera luxación. Tengo muchos pacientes también quienes después de una primera luxación yo los dejo ir y ellos empiezan a fortalecer el hombro y muchos se salvan de consiguientes luxaciones por el hecho de ejercitar correctamente el grupo muscular del hombro, evitando así que se vuelva a luxar el hombro. Tuve un paciente hace poco de 22 años, sexo masculino, quien se ha luxado después de una caída, tenista amateur, y me dijo, voy a dejar de jugar tenis, pero no me quiero operar, no quiero que vuelva a suceder. Entonces, al paciente se lo deja vivir según sus expectativas. Nosotros simplemente orientamos hacia una calidad de vida mejor. Somos guías en el sentido de explicarle al paciente la evolución natural de una luxación de hombro, si hay rotura o no. Y el paciente es después quien decide, así como esta señora de 55 años, quien sufre 3 luxaciones al año y no piensa hacer absolutamente nada al respecto. Claro, se pone mal en el lugar y sigue feliz. Pero mientras tanto le están pasando cositas, se puede tener la artrosis, ¿verdad? Sí, mientras tanto, cuando el hombro no funciona correctamente bien y existen luxaciones o subluxaciones, el hombro con certeza va a sufrir alguna especie de desgaste en el cartílago y eso va a llevar a una artrosis con el tiempo. Bueno, tenemos preguntas, estamos en redes sociales, vamos a ver qué quieren saber sobre este tema. Javier de Pilar, ¿cuándo puedo volver a empezar a practicar deporte luego de una cirugía por luxación de hombro? Sí, independientemente a que la cirugía haya sido artroscópica o abierta, nosotros lo liberamos definitivamente para realizar actividad física a los 90 días. Es decir, 3 meses después de la cirugía.
Por supuesto que en los primeros 30 días el paciente ya empieza a hacer actividad física del tipo miembros inferiores y muy pocos movimientos, es decir, lo que sería la rehabilitación de hombro. Sí. Y a partir del segundo mes el paciente ya empieza a trabajar con un poquito de peso. Entiendo que la pregunta es cuándo es dado de alta definitivamente para realizar actividades físicas como el tenis, vóley, handball, y son realmente 90 días una vez que el colega especialista se haya percatado de que la cirugía que él ha hecho va a funcionar y puede liberarlo sin ningún cargo de conciencia al paciente. Claro. Pero que tampoco se hagan los locos a los 3 meses y un día y se van a hacer un campeonato de algo, ¿verdad? Porque... El problema no es el campeonato, el problema es después de una cirugía es una nueva caída con la misma fuerza, intensidad y el mismo rango de movimiento. Claro. Que puede hacer que vuelva a romperse absolutamente todo. No, bueno, pero ahí ya que deje nomás hacer lo que está haciendo, porque 2 veces la misma cosa es medio... Es difícil cambiar el software de las personas. Sí. Hay mucha gente que realmente quiere realizar mucha actividad física y nosotros los médicos tenemos que tratar de cumplir con esas expectativas. Claro. Yo soy el primero que trata de bajar las expectativas deportivas de los pacientes, sobre todo cuando me doy cuenta que hay una alta demanda en el cerebro de querer realizar esa actividad física. Psicólogo y todo el doctor. Vamos con otra consulta. En las redes sociales, Mercedes de Limpio dice, ¿la cirugía es necesaria en todos los casos de luxación de hombro? Dividamos entonces la luxación de hombro en la que ocurre para atrás y para adelante. La que ocurre para atrás no es recurrente, es decir, no vuelve a suceder. Sí. Muy frecuentemente, por ende, esa sí se espera bastante tiempo a que vuelva a ocurrir 2 o 3 veces. La luxación que va para adelante no se opera en todos los casos, a no ser que vuelva a repetirse también como la luxación posterior 3, 4 o 5 veces, siempre y cuando el paciente también acepte esta condición. Claro. Es decir, no siempre se opera, depende de la actividad física del paciente. Hay muchos pacientes quienes prefieren desacelerar, es decir, cambiar de actividad física, no jugar más tenis, no jugar más vóley, dedicarse al fútbol, al ajedrez o a otro tipo de actividades donde el rango de movimiento del hombro no es tanto y con eso tampoco sienten la inestabilidad del hombro y tampoco tienen que operarse. Perfecto. Bueno, y todo esto tenemos aquí, se hace este tipo de cirugía con muy buenos resultados. Vamos a hacer un pequeño corte y estamos en la parte final del programa. Parte final de nuestro programa con el doctor Hermes Godoy Müller, hablando de luxación de hombros. Doctor, ¿alguna recomendacióncita final cortita? Sí, para nosotros los traumatólogos el hombro es la segunda causa más frecuente de consulta. Hablemos de prevención, es importante tener un estilo de vida adecuado, es importante realizar actividad física, sobre todo para las personas mayores de 40 años. El hombro tiende a atrofiarse en un grupo muscular que se llama el manguito rotador, tiende a predominar el músculo deltoides, lo estira para arriba y crea un montón de problemas funcionales y posteriormente otros problemas degenerativos en el hombro. Con respecto a la luxación, ya que hablamos del hombro, realizar actividades físicas prudentemente, tratar de fortalecer tanto el manguito rotador, hacer mucho estiramiento y con respecto a la prevención de las caídas, realmente cuidarse de no subirse a estructuras muy altas y básicamente eso. Es difícil dar un consejo de prevención porque si va a ocurrir la luxación, ocurrirá de todas maneras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy claro todo y lo esperamos en un próximo programa. Gracias a ti, Vivi, por la invitación y con mucho gusto accederé nuevamente. Gracias. Un placer. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. McDonald's, me encanta.
Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.